3 noches por semana se trabajaba en México la nuit. ¿Qué hubo, señor? Me llamo Viridiana y mi apellido 25.000. Yo no buscaba amores mercenarios y ella no era la Venus de Buñuel, pero el tequila de los solitarios sabe mejor contigo, mademoiselle. Y 2 rondas más tarde la besaba y 3 besos después me convenció. Y en un mueble por horas que alquilaba, ahorita les diré lo que pasó. Tantas cosas me dio que no me daban, tantas caricias casi de verdad, que a mí se me olvidó que trabajaba y ella no se acordó de trabajar. Por eso sin faltar una semana, cuando me ven entrar al cabaret, los mariachis mirando a Viviana le cantan y volver, volver, volver y volver, 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 volver. Brazos otra vez. Y que viva la madre. Y aunque en mi cumpleaños de una cena no vengan mis hijos a cenar, con ella cada noche es Nochebuena y nunca se termina el carnaval, porque no hay bajo la luna mexicana. Boa noite a todos e a todas. Benvidos e benvidas á segunda semifinal do concurso de Murgas 2019. En primeiro lugar, xa quitachedes bastantes fotos. Vale. Non, se non presento o xurado xa. Ben, vou entón a presentar o xurado. Paco, podes baixar a luz xa se queres, do público. É un crack, Paco. Que? Pa que? Claro, se non... Oxe está... Bueno, hoxe todos os días estamos de xurado co Rei Urco. ¡Aplausos! Polos grupos políticos, polo BNG, Pilar Comesaña. Polo PP, María José Rodríguez Teso. Polo PSOE, Pedro Vila. Por Ciudadanos, Celso Otero. Por Marea Pontevedra, Jaime Acuña. En representación dos medios de comunicación pola cadena SER, Osvaldo García. En representación da banda de música de Salcedo, Jaime García. Madre mía, Jaime, que de fans. E hoxe todo o xurado ben guapísimo, disfrazado. Despois tendes que facer un desfile, como fixen eu de Victoria's Secret esta, pero eso máis tarde, porque agora vou presentar as murgas que van competir hoxe, que son os arrombados do Grove, PTV Made in China de Pontevedra, Sin Barreras de Pontevedra, Jana de Leira do Grove, a Tropa da Moncha Caralla do Grove e Murga do Naveiro, el ataque de los drones de Pontevedra. E agora xa vos deixo con os arrombados. Aplausos.
animales sempre está. No cortello a berrar, pero este é un cortello especial, porque este é un cortello da casa consistorial. Pero este é un cortello especial, porque este é o cortello da casa consistorial. Escoitaseme ben? Boas noites. Isto é Julio Iglesias, Boas noites a todos, somos a comparsa do Grove Os Arrombados. É a primeira vez que estamos aquí, cuidado co pico. Espera que non sea a última, ainda que viñamos de fora. Tamén o Beulores non chego tan leixos, non? Entón, bueno, a ver se vos gusta. Estamos representando o que é calquera concello do mundo, mundial, universal. Cada personaje é un partido, neste caso, como podes ver, a vosa esquerda, as ovellas que representan o bloque nacionalista gallego. Buenas noches, buenas noches para los de la gente de Pontevedra de toda la vida. A vuestra izquierda podéis observar que está lo que viene siendo lo más gordo de las ovejas, las ovellas, os burros, representando a IU, o Partido de Izquierda Unida. La Izquierda Unida para los Pontevedra de toda la vida. También tenemos as vacas, o noso partido leiteiro do Grove, auténticos, o Partido Popular. Cuidado. Sábenlas todas. Os porquiños, Partido Galleguista, PIG. Partido Galleguista, PIG. Que me falta? As galiñas. O capoeiro, o noso alcalde representado por un noso jalo, que ahora oí de saber, e as galiñas obreras. Bueno, sin máis, hoste, como son esto? Sin máis, vamos a botar un temiña. Esperamos que vos guste. Prepárense. Arrancamos motores. Menos a vaca do leite estampa dereita, as ovellas que andan en bloque esa non se entera. Os porcos aquí solo pensan nas súas lameiras, e os burros no boinado che de que partido era. IU, IU, IU. Estas jaliñas do Partido Obrero van pa 4 anos sen poñer un juego, e aquí o que falta neste cortello é o jalo con gafas. Coco cotovelo, coco cotovelo. Cando temos pleno, eso é cousa seria, hasta que fala Eladio xa empeza a comedia. El quere festivos de todos los santos e non deixo claro. San Vicente pa cuando, San Vicente pa cuando. Xa me gustou o micro, lo siento. Vamos a dedicar un tema ao noso curo, espléndido cura que temos no Grove. Justo aí cantar un mundo.
era para vir con nós, pero non tínhamos máis animales. Sentímolo, Ventura, pero cantas moi ben, eso sí. É un cura especial. Vive en parexa, paja Dios, que viva Rusia. Vai por ti, Ventura. Cuando ensaya aventura esos cantos celestiales, aquelle fai os coros, dille sigue, sigue, no pares. As vellas na iglesia bailando reggaetón, a misa das 7 xa aparece o Cristo. Comprarlle o disco de que yo pague Dios, e ahora don Antonio, para non ser menos, vai sacar un CD al estilo trapero, videoclip incluído, co fillo de Ruco, os dous van de bolos, pim pam, truco, truco. Hai outro marchoso, o guepardo da vía, de Gravilla levou latas, medias caducadas, meteu despales no coche, e unha caixa entre as cachas. Moita xente foi o casting, pero que justo os examen desde Ferreiro, o de actor é un chollo que non lleva imar, aprendeu moito das pelis de Nacho Vidal. Ibas con toda ansia pa ver a serie de Coronado, jodes un chasco cando cambias pa Telecinco, porque o único que sale é o bijote de Porfirio. Hasta Bertín Osborne quere levalo pa entrevistalo, ti ten cuidado coa tua muller que é unha bichaza, porque donde pone el ojo, por fin pone la bala. Hola, que tal? Vamos a dejarlle un tema a unha calle nova que temos no Grove. No Grove está empeñada a ser como Pontevedra. Todo peatonales, por todos lados. Quere ser Pontevedra. O cheiro xo temos, eso sí, témolo. Cheira que apesta, por todos lados, onde vayas. Temos unha peatonal nova que puxeron uns bancos rojos, parece que son de Ferrari, non valen pa nada. A que parece un puticlub? Ai, ma. Non valen pa nada. Pero, bueno, están ali. Como non temos peixón, non hai nin per nin cabeza, fan como manda a concejala, que é a que manda, quieta, Margaret Thatcher. Entonces vamos a alajar un temiña aquí ás calles do Grove, veña aí. Fixeron a pintura diante do cruce sube a temperatura. Xa empezaron a cambiar os negocios para adaptarse ao novo barrio rojo. Gracias a Padín, técnica frente a Ascona, os taparrabos, telos na de Moca, e a Cesarosa prepara os tapersex, la lavadora final con Javier. Se con tanta aventura
escaparate novo do galaico xa van a poñer. Cómeme el donut, cómeme el donut, cómeme el donut. Otra vez. Te hago 2 por 1. Cómeme el donut, Cómeme el donut. cómeme el donut, Cómeme el donut. cómeme el donut. Otra vez. Te hago 2 por 1. Se non me acordaba, temos unha letra que íbamos a dedicar tamén aquí a un partido en auge. Vox, non sei se conocedes. Xente boa, boa xente traballadora como eles solos. Outros animales que podían vir con nós tamén. Como un camionero que anda por aí detrás dos ciclistas con unha machada, isto. Non creo que pensamos que había de todo, pero ainda non temos ese nivel. Vamos alá, veña. Mayo hai que votar outra vez. Empeza a partida de ajedrez. E o alcalde vai sin torres. Entra en xogo da estación. Non é do coletas ni de rejón. É do negocio cara al sol. A primeira propuesta destes de Vox é que en España queren unión. Unión pa que se perden co amanecer en untamiento. Van Borja na ventana, a momia de Franco pa ter unha boa fachada. As tatuados caídos queren recuperala. Van a falar con fujas que atende baixo da cama. Pensaben a quen elegir, pensaben a quen elegir. Xa caeu Andalucía, diz que empresa reconquista. Os corvos xa están aquí. Pensaben a quen elegir, pensaben a quen elegir. Xa caeu Andalucía, diz que empeza a reconquista. Os corvos xa están aquí. ¡Hola, qué barbón! Sabedes aplaudir, justame. Volveremos, seguro, xa. Aquí é festivo hoxe, non? É festivo hoxe? E logo que non faltamos o cheo antes e non viñamos antes. Vamos a botar un temiña, un pisco labis, varios temas do Grove. Aquí hai un pouco de todo. Volvemos coas peatonales, un pivote que nos puxeron automático, de última generación. Sube cando quere. Está sempre jodido, averiado todo o puto día, acojonante. A Jundebor foi a Turquía a poñer pelo. Eu pensei que era unha broma cando me dixeron. O fotógrafo doulle a risa, mira. Non sei por qué. Chaval. Vou dar un teléfono que teño aí. O do bigote a Portugal, sí, pero pelo a Turquía non entendo nada. Aí vai o temiña, espero que vos guste. Bigote da 14, poucas veces se levanta. Solo cando ve pasar a cachonda da farmacia. Xa fechou no solar, como choraba aquel peixe. Mira que cheirin propinas, pero nunca o cache siete. O alcalde vai nos facer
Turquía vamos calvos, poñer pelo do barato. Eso dis que doy un juego, eso dis que doy un juego, algún sitio cho quitaron. Cita ciegas no rolentis, pouca luz e moito incienso. Cando saliron pa foro, verse as caras na farola, máis chatarra pa Lourenço. Día Guardia Civil, pararon a un tipo grande, por ir na bicicleta, eternas orellas, os auriculares, que cando foron multar, dixo na súa defensa, no es una bicicleta, un portaespesí, mira a bolsa chea de bar. Como non podía ser menos, temos un tema para Abel Caballero. Podes vir con nós tamén cando queiras, a ver. En Vigo puxeron luces, de todos lados foi a xente. Nos un árbol de sentolos, estaba cheo de franceses. Fui de laitu de luces, dixo alcalde Caballero. Tengo título de inglés, da rei Juan Carlos I. All right. Malamente, hablo usted inglés, oui, malamente. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Y cómo canta? Malamente, all right. Malamente, habla usted inglés, oui, malamente. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Y cómo canta? Malamente. Que tal, animaliños, ben? Hai outras animalas, no creo hai outras animalas que se dedican a maquillarse en YouTube, fan o seu canal, fan a súa historia. Bueno, cada un é libre, non? Vamos a fazer un temiña, as de Unique. Non sei se conocedes o tema Unique. Sí, non? Sí? Non? É que no Grove somos los hostia, que temos de todo, que vos digo eu? É que temos de todo, isto só pasa no Grove, é cojonante. Pois é un mundo, é un mundo. Vamos a dedicar unha canción a estas nosas rapazas do Grove, a nuestras chicas del Grove, para los de la Pontevedra toda la vida. Y esperamos que os guste.
Fariña puesto o micro. Encántame. Ahora hasta teño rabo, mira de aquí. Vamos ao último tema. Perdón, falo moi rápido, xo sei. Sempre me di miña nai. Que falas un mundo rápido, non se está claras, é que, bueno. Vamos ao último tema. Esperamos por vir mañán. Igual que Loria, este non é daqui, mas está aquí todos os días. Entonces, sí. Cuidado. Esta galeña está choca. Estou para matar, sí. Ben, vamos a dedicar tamén un tema. Non sei se sabedes o que é a fariña. Non, verdad? De oídas. Temos unha cada no Grove que tampouco sabía. Tamén de oídas, dixo o Suez. Vamos a dedicar un tema, como non pode ser de outra maneira, vamos a dedicar unha canción. Vamos a dedicar unha canción al nuestro ex-alcalde tamén, la Harina, para los de Pontevedra de toda la vida. También, no me puedo olvidar de ellos, me dijeron aquí hace un momento. Esperamos volver este ano o que ven, sin problema. Somos arrombados do Grove. Esperamos que vos guste. Gracias. Fariña Cruz Alfredo para as empanadas dis que non fai daño. Por eso a xente vai tranquila metelas no baño. Tamén se retirou gran tío, por eso hai Cristo na casa do mar. El curaba os males todos con pitillos de liar. De botar de menos a estos jubilados. Pasó noso mismo co DJ de mambo. Cando estaba Budi el non che gustaba, e cando se foi botámolo en falta. O que lle fai falta policía local e aprender un pouco dos de Jehová. Recorren o pueblo, van de porta en porta, no joden o día metidos no bar. Este o noso pueblo non será perfecto, pero neste mundo é o mellor que hai. O cortello do Grove ten que fechar, pero sigue a festa de bar en bar. Os arrombados volveremos po ano, ven a disfrutar con nos todo este carnaval. Non nos marchamos este ano de aquí sin cantar os porcos, sin cantar os porcos unha de Queen. Queen, 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 Queen.
rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Ándale, güey! Para todos los chamacones. ¡Viva Lupita! ¡Viva Paquita, la del barrio! Maldita sanguijuela. Maldita cucaracha. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti, porque un bicho maldito, haciendo el más rastrero, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Ándale, México! Maldita sanguijuela. Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, sí, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Ándale, viva México, güey! ¡Paquita, la del barrio! ¡Arrechúchale! ¿Qué máis, que máis? ¡Güey! ¡Otro tequila! ¿Qué? ¿Qué día outra? Bueno, ¿qué tal lo están pasando? Ben, están entretidos, sí. ¿Dónde están? Os fotógrafos onde están? Non me quitaron fotos esta vez. Marcharon, bueno, non me extraña. Bueno. Paco, encende a luz, que a seguinte murga non está preparada. Por eso, que hai que facer tempo. Venga, encende, que vou para baixo. Espera, que vou posar. Espera. Vou ir así como as mexicanas. Rata de dos patas. Aí vou. Non estaba el caballero, oxe, que pena. Osvaldo, oye, preguntar a Osvaldo. Osvaldo está tapado. Osvaldo, non veu matar usted Abel Caballero? Oxe, non. Están todos guapísimos os do xurado. Osvaldo na súa línea, guapísimo. Pilar, bueno, guapísima tamén. Jaime espectacular. Outro Jaime espectacular. Auro Mariache! Güey, aquí hai tomate. Pero o gorro onde tes, muller? Ai, espera, me deixas facer unha foto que está Joaquín, aquí o de Canarias.
teño que facer publicidade, Pedro, que teño que vivir de algo. A ver se Guallo me contrata. ¡Guallo! A ver, estou guapa, sí. Ai, espera. Ai, non se ve. Sí, como la pataki cando posas así. Non teño todo o día. Celso, que tal? Estás pasando ben? A túa primeira murga. O sea, murga non. No teu primer concurso de murgas. Quen che gustou máis? Bueno, non se pode decir por ahora. Ata despois non se pode decir. Porque hoxe, despois de que acabe, xa sabes como é a cousa. Despois de que acabe, tendes que deliberar, pasan 5 a final. Xa o sabes, non? De que ves, tipo? De Pantera Rosa? De Peppa Pig. Ai, que me mato toa. Pedro de Roqueiro. E o Riurco non sei... Non sei moi ben de que ven hoxe. Pobre, cunha peluca, pobriño. Levántate, porque é digno de ver. Ponte aquí, sube. É digno de ver hoxe, Rei. Un aplauso, por favor. É digno. Esperade, que ten que poñer o gorro. De magia negra esta, non será? Non sei. Espera, foto. Pongo gorro, me pongo gorro. Collo morto, eso. Perfecto. Eres un crack. Pedro, despois, non te celes, despois vou contigo. Que Pedro un celoso... Que tal? Ai, miña, que tal, mamá? Hola, Marchi. Clara, sí. Hola, Vane. Sí. Fíxeno ben a canción. Ainda me quedan máis, Despois vou salir, por exemplo, por esa porta dai, onde está ese chico dai disfrazado. E tendes todos que aplaudir. A ver, vamos a hacer un ensayo. A ver, cando saia por aí, tendes que xirar así o pescozo todos. Lara, ti tamén. Pa atrás, porque vou salir para atrás. E aplaudir así. Lara y Love. Bueno, vou subir por arriba, a ver si ve... Sí, Marina, onde estás? Que? Marina, miña amiga. A ver, que levanta a man. Onde? Levantan todos, home. Ai, hola, Marina. Estás en primeira fila, madre mía. Que tal, Marina? Botásteseme de menos todo este ano, a que sí? Como lores. Que? Ai, despois temos que facer tamén un ensayo, que mañana lle vou cantar unha canción. E temos que facer todo un ensayo, vale? Pero máis tarde, xa ao final, hoxe hai 6 murgas, o sea, que temos aquí estas 2 da mañá. Preparádevos, Que? Flipades. Xe ou non? Foi o bar, como Madrid. Bueno, Paco! Rafa, home, por favor, fai unha foto. Que non, escoitache Rata Inmunda, era pa ti. Era para Rafa Fariña. Rafa, veña. Ven, Paco. Aí está Paco, está buscándome, cala. Cala. Lo tengo. Ai, perdona, estaba no bar. Bueno, a ver, subo entón. Por aquí. Rafa, non me fixeches unha foto, Rata Inmunda. Bueno, xa están preparados. Madre mía, que preciosidade. Ides flipar, eu xa estou mirando. Agora sí. Con todos vos, PT1B, Made in China.
Bienvenidos al Año Nuevo Chino, el año del cochino. Somos PTVs de toda la vida, en vez de Pontevedra venimos de la China. Nos fuimos instalando poco a poco en Occidente. Nuestra invasión ahora es evidente. Vinieron maestros de taekwondo y de karate de Japón. Al llegar los nuestros ni los distinguían, nos dimos lecciones de confusión. De confusión. Hablemos restaurantes trabajando como chinos, como chinos, como cochinos. Servíamos lollitos de primavera, alotres, delicias y carne de primera, carne que no era de gato, era de lata. De la primera lata que había en la cloaca. Clink, 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 clink. Clink, 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 clink. Después por todos sitios nuestros bazales abrimos y con imitaciones nos engañamos como chinos. En nuestros bazales el trato es excelente. Hasta los gatos saludan cuando entra algún cliente. Clink, 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 clink. Clink, 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 clink. ¿Qué es aquello que pusieron en San Antonino? No es un Freud, no es un día, es un nuevo bazar chino. Otro en Los Años de Castro, otro en Eduardo Pondal, Pellegrina, Chegalay y hasta en Benito Corval. En la plaza de Barcelos, en la calle Castelao, en la de Napocoto y en la de Andrés Mellao. Hasta en las afueras, en la avenida de Vigo, ya os dijimos al principio que os habíamos invadido. Ahora sí. Chinos, 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 vaya timo. Chinos, 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 vaya timo. Da igual lo que necesites, unas plagas, un cuchillo, un disfraz de chino o si te falta un tornillo. Cargador de móvil, un paraguas o un suéter. También tenemos latas para los que pierden aceite. Mandamos masajistas con final feliz, pero esta historia no es apta para aquí. Desde un masaje de estos, esta voz es lo que tengo, por unas bolas chinas que aún llevo dentro. Clink, 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 clink. Y hasta
venimos a picar. En carnaval lo que mola es criticar. Y para picar desde China llego ya. Nuestra última liada que se acaba de instalar. Es pequeñita y su nombre es Velutina. Igual la conocéis como avispa asesina. Los PTVs empiezan la invasión. No se muevan de su sillón. Esperamos de todo corazón que disfruten de nuestra actuación. Que disfruten de nuestra actuación. Chinos, 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 vaya timo. Chinos, 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 vaya timo. Mi guitarra no suena, Pablo. Hace años que llegamos, pero nuestro idioma aún no hablamos. ¿Qué pasó, Manuel? Manuel Pintos, ¿qué pasó? Vale. Esta guitarra no suena, ¿eh? Ahora sí. Es del chino. Es del chino. Hemos comprado los chinos ha fallado. Repetimos. Hace años que llegamos, pero vuestro idioma no hablamos. Y aunque estamos en Occidente, no hay quien nos desoriente. Adaptamos nuestro idioma a vuestra manera de hablar y contando nuestro día a día, os lo vamos a explicar. Por la mañana yo me levanto, abro los ojos aún en la cama. No, los chinos no abrimos los ojos, los dejamos por la mitad. Por la mañana yo me levanto, me voy al baño y en el espejo veo a ese tío tan guapo que es mi reflejo. Ahí estoy. Voy a la ducha y no tengo gel. Sin champú. Me resbalo y me rompo un dedo. Con el dolor lanzo un grito y todo se vuelve negro. Negro no, amarillo chillón. ¡Ay! Para evitar la infección, un antibiótico yo me trago. El plástico en el que viene yo me lo guardo. Me lo guardo porque pone no lo tile. Aunque yo preferiría a un mentire. Desayuno un café con espuma. Capuchino. Me cae encima y en un descuido. Yo, cochino. Salgo pa'l chollo de mi mujer, yo me despido. Chao, chochín. Me encuentro con un vecino que me saluda diciendo ¡hola! ¿Hola? ¿Hola? Las 8:30. Se queda serio. Y no lo entiendo. Y no lo entiendo. Porque este tío se enfada, es un misterio. ¿Misterio? ¿Misterio? ¿Qué chino? Ahora de misterio no se te ocurre nada. ¿Misterio? ¡Chan, chan, chan, chan! Salgo a la calle y empieza el curre. Para mi trabajo es como la guerra. Y es que es muy duro estar todo el día en las tragaperras. Avances. 1, 2, 3, 4. Premio. ¡Ling, ling, 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 ling! Como no consumo ni un agua, el dueño no me puede ver. Pido la prensa y siempre me da la de ayer. Periódico de ayer. Periódico de ayer. Shaolin. Cuando a la noche yo vuelvo a casa, ceno en la mesa de la cocina, pero el postre me espera en cama. Una mandalina. Una china mandalina. A ver, ¿dónde está la china? ¿Y la china?
no hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no chingas hoy. Chino no problema. A falta de mandalinas, buena es una pela. ¡Ah! ¡Ya está! Humor amarillo. Gracias. Empezamos con la política. El candidato de Vox por Pontevedra aún es desconocido. Deben estar esperando a presentarlo en el baile de fachas del casino. Viendo la política de inmigración de este partido, los chinos estamos acojonadillos. A los de Vox no les gustan las procesiones, Semana Santa, peregrina, San Sebastián. Muchos disfrutan con cruces y capuchones, pues les recuerdan a los del Ku Klux Klan. En su programa no hay paro ni delincuencia, fuera inmigrantes, se acabó el problema. Los mandarán a su país de procedencia, con billetes de primera, de la primera patera. Por eso cantan con fervor, arriba España, el brazo en alto me produce terror, para España no es lo mejor. Anularán todas las autonomías, el gallego, euskera y catalán. Un comisario del gobierno para Galicia, con la sede en el Pazo de Meirás. En la tele muchos cambios han propuesto, que vuelva el lodo y los toros para lidiar. Mucho fútbol del Madrid, por supuesto, y fuera el bar no le vaya a perjudicar. Por eso se escucha por ahí, así, así, así gana el Madrid. No. Ni así gana el Madrid. Ganaba. En los colegios habrá jura de bandera, con el escudo del águila imperial. Cara al sol con la camisa nueva, será la letra del himno nacional. Gays y lesbianas tendrán que emigrar, y el aborto también prohibirá, aunque sus hijos para disimular se irán a Londres con la excusa de estudiar. Por eso cantan con fervor, arriba España, prefieren que vuelva el dictador a que reine un Borbón. Los domingos será obligación ir a misa y hacer la comunión y rezar esta oración todos juntos a nuestro Señor. Francisco Franco, que estás en el valle De los caídos, no dejaremos que caigas nunca en el olvido, Así demostramos estar a favor de la memoria histórica y que quede claro que tu tumba ningún rojo la toca. Amén. Fuera coñas, señoras y señores,
no queremos revivir nuestro pasado. A mí me dan miedo las coaliciones de Abascal con Rivera y Casado. También Feijóo, que es otro pardillo, se fue a Madrid de manifestación. Pago autobuses además de bocadillos, mientras recorta en sanidad y educación. Nosotros cantamos sin pudor. ¡Que viva España! ¡Viva Galicia y Pontevedra, mi pasión! Y la madre que me parió. Y la madre que me parió. Un beso, mamá. Gracias, gracias. Muchas gracias. Llega el turno de la política local. Estos son los candidatos que se van a presentar. Empezamos con el Partido de la Losa. Partido Socialista Obrero Español. Tiene cojones la cosa. Por el PSOE se presenta otra vecino. No lo entendemos, nunca gana, es un caso perdido. Hay quien no lo vota porque es un desconocido. Y los que lo conocen no lo votan porque lo conocen. Otro año su lista vuelve a pecar de sosa y creemos que volverá a salir mal la cosa. A este paso es evidente que en Pontevedra cada vez se marchita más la rosa. Una confidencia. Le llaman rey. Le llaman la rey nona. Porque pasa el día lascándola. Clink, 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 clink. Por Ciudadanos, María Rey vuelve a ser la opción. En su partido cuestionan su renovación. Dicen que no hizo nada en la oposición, salvo arrimarse a quien la mantenga en su sillón. Pero para los chinos supone una gran elección. Como la maleyó. Para ella a las 11 empieza el día. Y lo primero un cafecito en la herrería. Después gimnasio, sauna y peluquería, manicura y a una cervecería. Unas compras para renovar el menaje y por las tardes a darse un masaje. Y así todos los días no hay vida como la de María. Y presume aún por encima de luchar por la ciudadanía. Continuamos. Para controlar la hemorragia del PP, llevan a un médico PTU. Rafa Domínguez en el Partido Popular, una lista nueva tuvo que confeccionar. No la hizo con paisanos populares, la llenó con amigos, socios del casino y clanes familiares. No le preocupa perder votos con Ciudadanos. En Pontevedra no se lleva lo anaranjado. Tampoco le preocupan los de Vox, pues metió en su partido de la ultraderecha a la número 2, Pepa Vox. Su programa se basa en el fomento de empresas
fue vender la suya cuando la oferta llegó de Quirón. Su programa se basa en el fomento de empresa, pero el ejemplo que dio fue vender la suya cuando la oferta llegó de Quirón. ¡Achis! ¡Salud! Continuamos con Luis Rey. ¡Qué maleo me da la malea! No sé si será por la luna llena, pero cada vez más baja está la marea. Completar su lista Luis Rey no dio conseguido y tuvo que repescar a los resentidos de otros partidos. Argibay del Pontevedra, Manuel Fontán del Benega, también a César Portela y del PSOE a Teresa Casal. El otro día abrí una galleta de la suerte, de esas que dan consejos sobre el futuro, y ponía que de los que abandonan a los suyos, Luis Rey, no te fíes ni un duro. Por el BNG no hay más novedad. Y si quieren conocer su programa, escuchen a Loles y a Mosquela todos los días en Radio Pontevedra. No me explico por qué el bloque siempre saca tantos votos. Al PSOE y a populares los está volviendo locos. Y si es que nadie comprende que siendo de esta ciudad, políticos de renombre, nadie les pueda ganar. De Pontevedra es Mariano Rajoy, Rueda y Puy, Rojo y Ana Pastor, y aquí también resulta serán con Louro, Maigal arriba y un tal Guillermo mejor. Pero Lores llega más al pueblo. ¿Será que habla con más convicción? ¿Será que tiene muchas más tablas a la hora de dar su opinión? Y es que Lores juega con ventaja a la hora de dar su opinión, a saber cuánto paga la radio. La opinión parece que compró. Fandiño, cuánto te echamos de menos. Ahora tu programa, el BNG lo programa, lo ejerce como nuevo locutor. Y si no puede, manda Mosquera y paga la Diputación. ¡Os queremos! Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, gracias. Wan san hao, ni hao, no sé más. Como ya les dijimos, estamos celebrando el nuevo año chino. El año del celdo, el año del cochino. Nosotros, en la China, solo conocemos al celdo agridulce.
Pero cuando fuimos por el mundo, nos dimos cuenta que había muchas más clases de cerdos. Os vamos a mostrar toda clase de cerdos que hay por el mundo, y hay bastantes, se lo aseguro. Vamos allá. Acaba de empezar el año nuevo chino. Es el año del cerdo, el año del cochino. Hay distintos cerdos de raza y condición. Nombraremos alguno en nuestra felicitación. Tenemos cerdo blanco de pelo anaranjado, miedo da ese marrano de presidente americano. A los chinos envidia y esa envidia cochina quiere poner un muro como la muralla china. Hay un cerdo pata negra, pero que no es de jabugo. No queremos confundirles, lo reconocen seguro. Cerdo y a la vez de sugo de Venezuela verdugo. Lo conoce por Maduro. Mucha cacheira, poco cerebro, son los rasgos que definen a este pedazo animal. Come bien mientras el pueblo, come bien mientras el pueblo pide ayuda internacional. Hay cerdo vietnamita y sobre todo coreano que disfruta con desfiles y también bombardeando. Tiene armas nucleares y anda amenazando al golino americano, la van a acabar liando. Como grandes supositorios son los misiles de coreano. Ojalá que se confunda y se los meta por el ano. Cerdo coreano. Cerdo coreano. Cerdo coreano. Continuamos. Les presentamos a los cerdos de casa. También tenemos a raza política que en cualquier partido milita. Es el cerdo con más fuciño, es la raza que da más chorizo. También tenemos al cerdo español, se caracteriza por tener solo un jamón, el otro ruso, que nadie se sorprenda pagando una prebenda o una posición. Tamén o xamón está ausente, tamén o xamón está ausente, tamén o xamón está ausente na festa do caldo que fan en Mourente, que non comen son os da cava, que se programan cabaleiros da nosa gastronomía, e o que son eu larpeiro, enchen as súas barrigas polo morro todos los días. ¡Ay! Gracias, gracias, gracias. Gracias.
Gracias. Hay otra clase de polco, o polco celta, criado e mantido na aldea de Vigo. De Vigo, é o ano do porco, el año del cerdo, the pig's year, with the lights, with the music, when the never... Se me olvidó, ponme el prompter. Voy a pedirles, vos voy a pedir una cosa importante a los políticos de Pontevedra, ¿eh? Yo vengo de Vigo y en Vigo somos una ciudad top, tenéis que aprender un poco de mi estilo, ¿entendéis? Yo sé que salgo en todas las murgas y todas las murgas me están imitando un poquito, pero voy a decir así. Tenéis que tratar bien a las murgas, a los grupos, a las chirigotas, a todos los que participan en el carnaval, porque si no, me los voy a llevar a Vigo y vamos a hacer un carnaval más importante que en Berlín, que en Londres, que en Nueva York, que en New York, que en París de Noia, que Panorama, música y luz. Otra clase de porcino abunda por todos lados, da igual en donde se encuentre, lo dejan todo tirado. Puede ser que el que esté a su lado en cerdo hoy se convierta, si cuando esto haya terminado su basura no se lleva. Y si va al baño porque le toca, les pedimos tengan respeto. Por favor no utilicen las coplas para limpiar con ellas el trasero. Aunque, señoras y señores, pa' mí los cerdos peores son los que se aprovechan de mujeres y menores. Algunos llevan sotana, otros van en manada. En la cárcel los encerraba, allí mismo yo los capaba. En la cárcel los encerraba, allí mismo yo los capaba. Sí, 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 sí. Nos despedimos como siempre con nuestros niños. Muchas gracias por estar con nosotros celebrando el Año Nuevo Chino, el año del cerdo, el año del cochino. Vamos niños, nos despedimos. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. El carnaval en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juerga. El carnaval en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juerga. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. ¡Vamos todos! Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Carnaval en Pontevedra, que bien se pasa. ¡Vamos, nos tremenda vamos! juerga. ¡Muchas gracias, Carnaval Mijau! en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juerga. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco.
Sí, a pesar no me digo que sí. Voy a tomar la domingo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendréis que llorar. Diréis que no me quisisteis, pero vais a estar muy tristes y así os vais a quedar. ¡Ándale! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo la reina. ¡Ándale, Jalisco! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y como dice, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo la reina. ¡Ándale! ¡Ándale, Joaquinito! Que todas las noches de boda sean para Joaquín y para mí. Joaquín Sabina. Me refiero, Rafa, no tú. Bueno, ¿ya están preparados? Gracias. Ay, gracias a Juan de PTV por esta flor. Ah, pero non cheira. Ah, dos chinos. Claro, pensé que... Pero está ben feita, Pilar flipas, mira. Con esto, con pinchos e todo, pero non. Bueno, esta murga é a primeira vez que ven. É do Centro Méndez Núñez de Pontevedra, con personas adultas, pero con discapacidade intelectual, con discapacidades intelectuais. Eles só se van a cantar aquí o que creen e o que sinten. Están moi ilusionados todos e todas. Veñen acompañados pola Escuela Euterpe de Música, que é unha escuela maravillosa, que eu estiven ali, por eso canto tamén, Elena, verdad? Bueno, non que cante ben, teño estilo. Claro, a ver, teño gracia. Tampouco son Freddie Mercury, pero hai que ter... O que hai que ter para cantar a Freddie, si ou non, Pedro? Eu algo fixen. Bueno, están cumplindo o seu 30 aniversario, así que están ilusionadísimos con todos vos, sin barreras. Ai, non, 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 non! Que non, que me está dicindo, non, non, ainda non estamos. Madre de Dios, es Cristo. Bueno. Cántale, cántale. ¡Cántale! Está ben el caballo. Ah, no, pues qué susto. Bueno, va, pues ándale. A ver, ¿cal canto? María José. México lindo y querido. Ay, qué bien canto. Si muero lejos de ti, que diga que estoy dormida y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Qué pasada! ¡Ándale!
No, pinche no, que pinche un insulto. Aquí sí. Venga, a repetir. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi peso es la ley. No tengo trono ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo la reina. José, tú flipas. Para el año tengo que aumentar, lo que tú sabes. Orçamento. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Luego me dijo un arriero que no hay que llegar primero. Bájalo, bájalo, Pablo. Baixo, que teño, xa que podo facer tempo, vou agradecer a miña amiga Maite polo poncho que precioso, a que sí. E o fixo a súa nai, Mari, que ali onde este é unha preciosidade. Grazas, Mari, mirade, Cuidadito, Tamén teño que saludar a Fernando, a Andrea, ao meu chico que está un pouco malito, pero que me mira pol Canal 7, a Bárbara, a Carlos, a John, a Goli, madre mía. María. Bueno, pues vou a presentar outra vez, vale? Que vos parece? Repetir todo. Veñen do Centro Méndez Núñez estas persoas adultas con discapacidades culturais, está ben, que ben o digo, e van a cantar o que creen e o que sinten, acompañados pola Escola Euterpe. Así que con todos vos, sin barreras! Me paso el día currando, en el taller trabajando y sin poder protestar. Yo solo quiero salir de marcha, ir a la disco, tomar un cubata. Quiero bailar y bailar, a casa no quiero llegar. Modernos, me prohíben ser moderno, tatuarme todo el cuerpo, para las chicas conquistar. Me ducho, todos los días me ducho, frota, frota, rasca, rasca, sin piel me voy a quedar. Yo lo que quiero es un tatuaje, echarme novio, hacer un viaje, que me deje en paz. Yo soy como los demás, aprendiendo, me paso el día aprendiendo, la directora protestando, no para de molestar. Yo solo quiero salir de marcha, ir a la disco, tomar un cubata. Quiero bailar y bailar, a casa no quiero llegar. Yo lo que quiero es un tatuaje, echarme novio, hacer un viaje, que me
es mentira, lo veis, hoy aquí me tenéis. Para que de una vez todos os enteréis. Puedo expresar, comprender y hablar, y como tú yo me puedo comunicar. Solo hay que saber escuchar. Que careto, no me mires así, yo te explico mientras te hago reír. Oh, oh, sin barreras para no saltar. Oye, lo que queremos cambiar, sin barreras, mi oportunidad de abrir tu mente y no chocar. No me llames inútil, yo puedo ser muy útil. No, no, siempre iguales tú y yo, sin barreras. A mí me gusta estar y ser libre de esta sociedad. Todo lo haces bien, tienes fallos también. Te calzas al revés, te marcas con café. Ir a dormir, roncas sin parar. Y tú también apuntas mal a ir a mear. Dejas la tapa sin bajar. Qué careto, no me mires así, yo te explico mientras te hago reír. Wow, sin barreras para no saltar. Oye, lo que queremos cambiar, sin barreras, mi oportunidad de abrir tu mente
he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas ya hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Muy bien, ahora esta voy a cantar mañana para Lores. Entonces yo voy a decir, me gusta Lores y todo. A ver, ensayo. Cuando diga. Ahora. Me gusta Lores. Me gusta Lores, sí. Tarde o temprano seré suya, mío él será. Ay, que me emociono. Me gusta Lores. Me gusta Ay, acabou. Bueno, pero igual, facemos a capela. Sí, mentras se colocan os do Grove, a ver, é así. Me gusta Lores. Ay, moi ben. Pablo está todo. Lores, sí. Tarde o temprano seré tuya, mío él será. E outra vez, repetimos. Me gusta Lores. Me gusta Lores, sí. Tarde o temprano será mío, eu tamén. Así, algo así. Ben. Sí. Ah, bueno, gracias. Bueno, mirade. Entón, estamos unha canción preparada para mañá para Lores, que hai máis. Entón, agora, os que veñen agora, bueno, non sei se estarán colocados xa. Non, aínda non. Paco, da luz. Bueno, un momento, primeiro quero mandar un saludo a alguén especial desta murga que vai vir agora, que é do Grove, que se chama Ana Belén, e que a ela seguro que lle encantaría estar hoxe aquí, pero non pode. Pero bueno, para nós xa está sana. Ai, hola, Nani, que guapo. Canto tempo. Que Dani estivo na gimnástica tamén, era pequeno, agora está guapo, Carai, xa un mocito, Ahora crece. A ver, que me chamou guapa para ir para arriba? Pero eu teño que ir para baixo, vou para arriba, non para baixo. Onde? A ver. Pero hai que subir moito. Ai, mira que mocitos hai aí. Vou para aquí. ¡Ándele! ¡Los chamacones! A ver, voulle facer unha interview. Ai, mira, cantan e todo. A ver,
A ver, esperade que conta ata 3 e cantade. 1, 2, 3. Ai, mi madre, como está o patio. Ai, mi madriña, Jesús. Cuidado, que onte salí de Freddie Mercury con a One to Be Free, pola noite, aínda que suspendeu a noite pirata, como en los bares no llueve, como di a miña amiga Marta, saín por aí de Freddie, cuidado, Lara. Tive un éxito espectacular, tío, perdeches. Bueno, eu creo que xa os do Grove están. Paco, ai non, Paco me sae por aí para avisarme. Entón, Diego, estarán? Diego, faime unha foto de Rocío Dúrcal coa flora aquí. Claro, teño que aproveitar. Que? É verdade. Non, mira, grazas. Falando de traxe, este traxe é auténtico mexicano. Mira, coa bandeira de México todo. E deixoume a miña vecina Carmen. Así que grazas, Carmen, mira, espectacular. Aquí, precio, É de México, México DF. Non pronuncio xa. Pois cuidado que hoxe hai 6 murgas preparadas. Si, vos reídes. Quere ser de aquí a 2 da mañá. Ai, pensei que era Abel Caballero. Teño sesión. A ver, Diego, va. No, Diego se me fai fotos a mí. Pablo, que? Eres un crack, Ah, que sí, estás atento a todo, eres unha maravilla de técnico de sonido. Bien. Dime, ¿qué? Claro, este chico, é verdade. Sí, que saiu, pero ese vídeo eu non o teño. Teño o do ano pasado que saiu Suso e José de... No, cal era que cantabas conmigo? Este rapaz era... Sí, cal era? Xa non tampouco. Era de Marilyn, pero bueno, non. Bueno, xa pensarei. E despois xo digo, no seguinte paso. Sí, temos un pasado, é verdad. Saiu, ao escenario, non é broma. Sí. Pero outro era amigo teu tamén. O que sei? Xa me... Carai, como crecen estes chicos. Sí. E ti non eras fillo de Cándido ou así, ves? Pois Cándido, isto para ver, é de familiar total. Eu aquí estou falando como se estivera nunha cafetería. Cándido, que traballou en Afar, na ferretería, era compañeiro de... Mira, mamá, te acordas de Cándido, fillo? É que despois me dixo o meu irmán ao ver o vídeo, pero ese vídeo está en YouTube. Sí, pois me dixo o meu irmán, Josiño, mándolle un saludo. Saíches a bailar co fillo de Cándido. E tiñas... Sí, pero ti eras pequeno, claro, daquela, cando iba a túa casa. Claro, 3 anos, pero agora estás feito un mocito de carai. Mira, Cándido. Pero como te chamas, perdón? Iván, e ti como eras? Pablo. Bueno, pois mañá podedes ir ao escenario comigo tamén. Bueno, e despois xa me meto tamén con vos. Eu creo que os de Hanna Celeria estes estarán, non? Ainda non! Sí, Paco! Non saiu, Paco non está. É precioso. Flipas, que sí, mira. Vais ver, dime, vale. Vou a ver, por aquí entón, a ver. Hai que facer tempo. Ti acordaste, Cándido, bueno, Iván. Claro, non te acordas do meu pai, de Pepe Tono, que estaba en almacén de pollo de un... Ai, non, señora, que da veciña, non podo deixar. Home, sí, podería... Que? Home, sí, pero que sei. Bueno, vale. Sí, se eu lle pregunto a ver se che deixa. Vou a saludar a José Socarrera, que é tamén o técnico de sonido. Claro, pobre, lle digo todos os piropos a Pablo. José, que tal o estás pasando nestas murgas 2019? Sí. Estás tímido? Non? Bueno, vou seguir por aquí. A ver. Señoras, que tal?
Aquí hai unha perspectiva moito mellor que abaixo, Si ou non? A ver, a que máis teño que saudar? Que non se me ocurre máis. Non sei. Despois me di, non me saudaches, María, pero que se non... Non sei a quen máis. Bueno, os meus amigos de Sevilla, de Madrid. Que? Que di? Xa non me quere Lupita. Ai, o Lupita. Non, agora son Rocío Dúrcal, non se entera. Este está pampanao. Lupita, non sei. Lupita marchou, Lupita se fue, como Laura. Lupita, di. Lupita era unha actriz, Lupita Ferrer. Hola, chico, que estás no bar? Sí. Houbo sorte, foi como Madrid do bar. Que tomaches unha estrella, non? Que? Do baño. E que tal no baño? E que mira, teño que facer un tempo a Dios. Xa levo 20 minutos. É o que di meu querido fotógrafo Rafa Fariña, que María despois as murgas son o relleno. Toma! Que me mato toda por mala. Rafa, marchou pa casa, Diego. É un cobarde. É aquelo do diario que ven algunhas veces, o cobarde aquel que sempre escapa. Como se chama? Ese moreno. Como? Javi, un cobarde de la pradera, como chiquito. Bueno. Dalle voz, Pablo. Dalle caña a canción, que volles cantar Rata Inmunda os de Jana Daleira, que me están facendo improvisar a de Dios. Veña, Pablo. Flipas agora. Mira, Pilar. Rata inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida. A José, adefesio mal hecho. Ay, Dani, a ti no. Infrahumano. Bueno, subo para arriba, si no. Hanna, está, xa. No, eu flipo. 2 minutos, dalle gas que canto outra vez Rata Inmunda, que antes... Vai, preparados móviles. Dalle, Pablo, que canto Rata Inmunda. Pois a ver. Ah, sí, esta, para Lores. Por qué? Como? Enfadouse, a señora enfadouse, madre mía. Que lle... Suso! Hoxe estás mellor colocado en segunda fila. Despois subes. Ai, espera. Que non sei que teña aquí. Vamos, María, no avión. Ai, vale, xa está. Ai, outra que protestona é. Bueno, con todos vos, Jana de Leira, do Grove.
giro criminal. Cando entramos no centro, copa rulo fumos dar. Si me das un pitillo, chaval, yo te puedo maquillar. Ti maquíllame, la pintura ti píntame. Ven, ven, uns indios de verdad queremos parecer. Non te cortes, carjalle, aquí nos tes. Que locura, eu xa o sei. Ti queres tamén, pois pa darche a ti. Os Juni que están aquí, non te asustes, vamos te atacar. Esa cara triste vas cambiar, déxanos pintarte, xa verás. Esto é Pontevedra, os de Vigo que sabrán, murgas e parodias. En outro sitio non hai, ti tan solo escoitar, que vas a disfrutar coa tribu dos Juniques, que ataca sin piedad en carnaval. Hola, gracias Pontevedra, somos Hamburguesa de Leria, somos mitad de Grove, mitad de Pontevedra. Ai. Vamos a cantarvos cousas dos dous sitios, máis ben empezamos cunha cancionciña do Grove, a única que levamos do Grove hoxe. Vamos a ver se nos sale ben, porque a de Bohemian Rhapsody non salió ni nos ensayos. Pero bueno, eu creo que hoxe vai salir mal, se vedes. Vamos a falar do problema este que hubo no Grove co tema na cabalgata, que saleu unha lei nova que os rapaciños non lle deixaban botar confeti nin spray. Unha tontería como o mundo, porque os barrendeiros outro tiña o riñón, outro tiña as cubas sin pelo e non querían barrer. Entonces, para que non se mancharan as calles, unha orde municipal. Xa non deixan botar confeti nin spray, e o do bloque bota bombas e da igual. Que pasa aí? No Carmen nin San Martín, pero a Eladio que llevamos a decir. O chaval, eche así, e tal cual, Mr. Bean, e os rapaciños, as nais estaban ya de sí, así. Mamá, é pa flipar, cotobelos de que vai, veña a comprarme un spray. Mamá, é o confeti que os políticos si que tiran papel. Mamá, que pa maio xa verás toda a merda dos carteles pa botar. Hai que pillos da esquerda poden arrasar, que a dereita si tira pa extrema vai mal. Betty, de San Vicente Betty, sabes como vai, a extrema e pa verdura e na máis. Gracias. Ahora xa nos metemos de cheo en cousas de aquí, cousas generales, como as lavanderías estas novas, modernas que hai de
ir a lavar fora da casa, que hai unha fiebre como o mundo por ir a lavar todo o dios a ese sitio, non sei por que terá. E depois, claro, chegan a casa coa roupa mezclada e cada divorcio por aí, que, bueno, vai por Dios. E tamén xa nos vamos ir acordando un pouquiño do noso amigo Caballero, que xa sabedes, non? Antes a xente iba a Vigo, o máis famoso de Vigo era o Corte Inglés, e agora o máis famoso é o Inglés de Corte. O Inglés de Corte que ten Caballero. Bueno, tamén nos acordamos un pouquiño de Rebachol, que nos lo romperon aí en diciembre, e outras cousiñas de Navidad, esta moda dos árboles que todos os pueblos fan, o árbol típico de cada pueblo, sabedes, non? En Campadros Botellas, no Grove Centolos, así. Entonces, id a sabelo. Fora lavar, porque esas lavanderías é o mellor pa ligar. Aquelo é un lío, que despois mezclan a roupa e hai cada Cristo. Te lo digo, os calzoncillos do veciño son meus calzoncillos. Si, non é broma, nin outro día puxen uns que me aboi a miñoca. Hostia, ese tipo en vez de picha ten unha anaconda. O que rompeu a Rebachol merecía un castigo. Poñelo todas navidades a el de Lorito. La verdad que este ano os adornos foron che decentes. Foi como o ano pasado un árbol de xojete, gambados de viño, árbol de botellas, no Grove Centolos que nos representa, pero eses de Vigo non teñen un árbol para representalo. Portugueses! O de toallas pa cando? Caballero, Mr. Caballero. Hasta os ecologistas berraron con Caballero, que os paxaros do Bao toda Navidad expertos. Caballero, 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 Mr. Caballero. Caballero, 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 menos inglés e máis gallejo. Bueno, vamos a empezar a meternos un pouquiño con o problema este que temos da sanidade, que as listas de espera son enormes, non aparecen médicos, entre os médicos que se van a Portugal e os que se presentan para a alcaldía en Pontevedra, non quedan médicos. Entonces, vamos a contárvolo así. Nace unha almorrana, xa podes ir bautizala. No médico danche cita, cando a almorrana xa fala. E jubilanse doctores, Feijóo non manda recambio. Si se jubila o seu chofer, o mismo día ten 4. Como unha ola de xente por urgencias, trae unhas copas e xa armamos a festa. Disco Daniel non tiña este ambientazo en fin de ano.
Gracias. Bueno, ahora, isto que vamos a facer é un ensayo. Queremos pedir un favor de que aquí nin Dios se puede ir de la lengua. Porque, si tuviéramos la suerte, ojalá, como ano pasado, de pasar a final, temos unha armada aquí po alcalde, que xa fixamos no Grobi, que armamos un tótem deses e cantámonos 4 cousas. Non quería subir ao principio, pero hai lesións pa maio, me cago en Dios, subiu cajando hostias. Bueno, esta é unha canción valores, o sea, que nin Dios se vaya de la boca. O cámara que está grabando aí por Streetis ou por eso de que están botando na tele, cortas un minutiños, para que non vexa valores. Vamos allá. Jefe Lores, ¿qué hiciste? Jefe Lores, ¿Qué hiciste? Jefe Lores, ¿Qué hiciste? no querer bus urbano, eso sería moi bo. Pero como non tes cartos, queres que paje Feijóo. Ay, Lores, no me lo creo, que poida ser tan ingenuo. Feijóo pa ti solo paja, pa que te vayas pa túa casa. ¿Qué hiciste? Jefe Lores, ¿Qué hiciste? Jefe Lores, ¿Qué hiciste? Jefe Lores, ¿Qué hiciste? querer peatonales e non hai onde aparcar, que pode crecer xa barba coa volta que tes que dar. Pois buscar aparcamento e hai máis fácil cariño que buscar fotos en Facebook e Antón Prieto salga vestido. Bueno, agora para a xente maior que non está metida moito nas tecnologías, vamos a falar da moda esta de dar uniques, estas que fan os tutoriales de vender maquillaje desde a casa, que se ve cada cousa que mete medo. Para xente que non está moi enterada deso, vamos a contar. Esta é unha historia medio real, aunque vos faja un pouco de gracia, é unha historia real. Pudo acabar en tragedia, pero acabou ben. Pero vaya susto, niña, me gusta un día, te lo juro, que o Facebook díxome, ¿estás seguro? Ya están ahí mis niñas, ya están ahí, ya están ahí mis niñas, ya están ahí. Hola chuliñas, esta cremita nos la aplicamos suavemente en la mejilla. Se me olvidaba cerrar la puerta, no vaya a entrar ningún Julián a la disqueira. Ay, hola Puri, te había perdido, pero como que ya estás casi a puntito, que se cortaba el wifi y no me entendías. Pero ¿qué haces? Mándame una fotiña. Pero Puri, miña filliña, yo te decía, la crema en la mejilla, no en la pepitilla. ¿Puri? Sí. ¿Puri? Sí. ¿Puri? Sí. Gracias. Bueno, ahora vamos a cantar unha canción dedicada ás mulleres, que pasado mañán é o Día da Muller, o 8 de marzo, para defender os dereitos que algúns partidos, que non fai falta dicir o nombre, todos sabemos que non son, queren quitar a todo o que luchou esta xente durante anos e anos e anos, que viñan de estar totalmente olvidadas. Pois, para que non se perda eso, vamos a cantar unha canción. A pipa da paz, todos son bicos e fraternidad, e a veces preguntámonos que hostia fumarán eses indios de Vox. Dereitos da muller queren quitar, e desde aquí queremos avisar que non daremos
artistas ou cantantes. Con Jana de Leria berraremos que non queremos ninguna menos. Aquí tedes que estar. Vivas, libres e sin medo. Gracias. E agora para ir despedíndonos, por hoxe vamos a cantar unha canción falando un pouquiño así da... Bueno, empezamos coa política general e falamos tamén do camionero ese que... O de Ence, que a pouco máis joda a volta a España toda aí, inteira. E xa con isto vámonos a ir despedindo, vale? Venga. Lanzaron a Rajoy e no medios cataláns. Outra vez eleccións, hai xente sin traballar, mentres eles perden tempo pa tirar 4 huesos. Non podemos entender semejante follón. Mira que fácil os huesos do dictador, darllos alores que lle sirven pa compost e poñedemos xa serios. Camionero, a Madrid vamos mandar. El baixou do camión, vaya dos, como corrían por Dios. Vaya dos, o martillo fai milagres. Corría máis que a pedales. Aunque esto xa se acabou, eso no, eu pa que aquí non vou. Eso no, no Burgo están construindo unha reserva pa indios. E ahora gritamos nos, vámonos, esta festa xa acabou. Vámonos, pero non teñades pena por estes indios que verán. A vida non é tan seria si lle pos Jana de Leria. pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y como dice, las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. É que hoxe nos van a dar altas tantas, por eso a canción. Ou por ali. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano pasó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente, ándele. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba 3 tequilas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. ¡Todo el mundo, baña! ¿Cómo es? Las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. ¡Ándale! ¡No se me mueran nunca, carajo! Gracias. Bueno, voy a subir para preguntar si está. Hola, guapa, ¿qué tal? Chinita, cuando te digo... Pero flipache, ¿sabes que sí? Estás revirado para verme. Estás revirado. Bueno, voy a subir. Ah, creo que estos xa están preparados. José, flipaches, ¿Sí o no? Madre mía, qué elegancia. Bueno, subo. Aquí hai que poñer unha escaleira, Paco, pa o ano, Mira, mira. Vou preguntar se están, porque, cuidado, unha canción de 7 minutos xa dá para prepararse. Pa o ano vou enlazar. Ah, xa están, non? Ai, que ben. Sí, non? Ai, non, xa me parecía a mí. Que era pronto, digo, porque... como era? Iván, ¿quieres subir a cantar algo conmigo? ¿Pero qué cantas? Sabina. A ver,
Que todas las noches sean noches de boda. Que outro fotógrafo novo? Chico, ti de que eres? De que periódico eres? Eres de algún periódico? Ah, do Grove. Agora veñen os teus, as túas. Son? Non, non. A ver, agora que fago. Vou cantar outra. Claro, sí, canto outra. A capela, Pedro. Aí vou, pero silencio, Pilar, atende, que andas a apuntar aí? Apunta, apunta. Apunta. E que me vas poñer? Jaime, ti que me vas poñer de... Ti, Jaime? Xa están? Ah, bueno. Pois deixo a canción para logo. Entón, pa que sales? É pa chupar cámara. Ai, cala. Teño unha anécdota genial. Aquí sí, María. Me di Paco. Que estou facendo? Contando anécdotas. Pero están ou non? Me di Paco. Os de Canal Rías Baixas, que son moi riquiños. Pero, mira, Paco, aquí sí, María, te estaba estudiando. Enfócame máis a min que a ti. Máis a él que a mí. Sí, de outro, sí. De eso nada, como che van? Eu son a presentadora. Que? Cuidado, non. Non, que despois teño que ir a Montecelo. Non, cuidado. Xa, me estou portando ben, pero estou contando anécdotas para facer tempo. Acabáramos. Silencio, que vou cantar esa vez. Y volver, volver, volver. Flipas, Paco. A tus brazos otra vez. ¿Te sabes la siguiente canción? Quiero decir, ¿qué di a letra? ¿Cómo es? Auro, ¿tú sabes? ¿Dónde estés? Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Aquí vai moita xente ao bar, Parece unha Madrid. A ver, séntense. Que va a empezar a seguinte murga? Madre mía, que paciencia teño que ter. Que? Facer o xixi. Que? É o baño. Ah, será do Grove. Que? Claro, de o mellor xixi no Grove. Claro, xixi que? Ah, en Portugal. Como, María? Non sei que di. O sea, evacuar. A quen me va a dar caña, de Paco? Vamos a... Ah, que xa están. Ui. Enfadouse, Paco. Que chupa cámaras. Bueno, vouxe outra vez, porque isto é un escándalo, Pereira. Non, un flipo. Eu paro, enlazo cancións e vou cantando. Tu cara me suena, a ver se me fichan. Home, porque se non... Sí? Cuidado con... Si é verdad, que non me ven. Osvaldo, ti que vas de monxe? A ver, levántate. No. Jaime, ti sí, levántate. No. Jaime. Ahora esperas. Aquí sí. Pedro, ven. Por favor. Isto sí que é un roqueiro, mirad. É guapo como un sol. Pero tens que falar así. Moi ben, Pedro, eres un crack. Celso, despois na seguinte xa te saco a ti, non te preocupes. E agora xa están as chicas do Grove. Bueno, creo que son todas chicas, non mirei ningún chico. Non mirei ningún rapaz. Ai, Paco, ai, todas, xa teño... Cala, que a presentadora son eu. Como era? Moncha de Tropa Caralla. Con todos vos, a tropa de Moncha Caralla.
somos a tropa de Moncha Caralla. Hasta ahora dedicábamos básicamente a estar na areira e esas cousas, pero xa estábamos tan cabreadas e tan abravadas que ao final terminamos sendo monchas bravas. Entonces hai que ter medo a dúas cousas solamente, as fanecas bravas que che pican na playa e as monchas bravas que como non te portes ben poñente a línea. Entonces aquí estamos con este... Bueno, as nosas armas son o escudo que o fixemos con 4.000 cucharillas que tiñamos na casa, tomamos cafés sin rumbo. Temos tamén como outra arma as cebolas, porque en algún momento dado botámolas, e logo cada unha ten a súa. Nada, esperamos que vos guste. Escoita ben, que vas facer cando non quede nada? A sanidade, a educación, vas a ter que pagalas. Neste país facerse oír é como ir a batalla. Sube a tensión, mexan por nos, árdeme a sangre brava. Mais emisións e corrupción e cabróns en manada. E ser muller, menudo estrés, aínda con medo non nos van facer Monchas! A manada non son 5. A manada é o sistema. Xusticia machista! Aú, aú, aú! A Xunta chama gasto a sanidade e deixa sin médicos no hospital. Para así privatizar o que recortan é a nosa salud. Aú, aú, aú! Lores! Cando giramos co remolque en Benito Corval, tropezamos co pivote! Au, au, au! Aquí estamos outro ano, as monchas dando guerra, vamos repartir estopa como esterco polas terras. Somos desas gallejas 100% de pura raza. Os viernes con Jalloso, mollamos las brajas, coas chuchas afiladas e o pelo arregichado. Xa non che dixo nada do que teño aquí agachado, coa cara emborronada. Esto no hai quen o quite, pero damos menos medo que as artistas de Ñunique. Xa as vimos nos vídeos, vai a falta de matraquillos, potices, alumbran como a farolillos que
Ahora vamos con unha canción que queremos reivindicar un pouco a arma ancestral que pasou de generacións en generacións e que se ás veces a usáramos un pouco máis, mellor nos iría a todos. Hai moito langrán, sí, sí, sí. Prepárate, 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 Hai unha plaga no pueblo, vaya tundas que querían, teñe máis veneno dentro que as avispas velutinas. Rompen, destrozan e rouban, non hai quen lles
usa medicina. Polo soldadito roto en Navidad, un zapatillazo despois de cena. Se a cousa máis grave atracan un bar de zapatillazos antes de almorzar.
pechar o telón. Gracias. Aplausos. Aplausos para todas as murgas, porque como saio cantando, despois sempre me olvido de pedir aplausos para todas. Agora, claro, teño que facer tempo, porque non teño xa máis cancións, e a cabeza non me dá para máis. Paco, lle estou dicindo a Paco, Paco, acéndeme a luces de público. Paco, acéndeme a luces... 3 minutos, non me fai caso. Non, vou cantar, mira. Pilar, ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca. Puedes facer palmas si queredes. Esperade, a ver, centradevos. A de 3. Ui, madre, que están os dos naveiro por aí xa. A ver, 1, 2, 3. Ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Repetimos otra vez, Pilar. Ay, 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 cambié o tono, ¿verdad, Cervi? Cervi sempre me di, María, cambias o tono. A ver. Ai, 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 ai. A Cervi non, Urco. Llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Agora hai a televisión. Esto chega para todo... Que? Como non se me ve? Claro, non se me ve, porque estabas coas chicas do Grove, non sei que lle decías, eu te estaba dicindo, acéndeme as luces do público, e non me fixeches caso. Eres Paco, non? Que? Claro, non miro. Claro, e primeiro son as outras que eu. Ah, mira que listo. Pois agora acéndeme as luces, que os chicos do Murga e as chicas da Murga do Naveiro ainda non están preparados. Non sei, a ver, pon media. Claro, para probar, a que se... Probamos, a ver. A ver, Paco, ti pon. Bueno, marear, ahora vou dicir que lle poño. Non me gusta moito, a ver. Non pon toda. Paco, pon toda. Ben, baixo. Paco, cando estén preparados ti, avísame. Que fas aí? Tens que estar cos chicos da Murga, cos chicas. Claro, é que os de Canal Rías Baixas enfocan a él. Mira, María, ves? Enfoca, Paco. Espera, que teño que pasar, que primeiro Paco, pero teño que pasar por aquí. A ver. Vou facer como chiquito. Vou facer algo, e teño que improvisar. Gloria de mi madre. Claro, teño que ir así, si non, cuidadito. Ah, que sí. Por onde irei agora? Que? É verdad, Mer? Non, foi onte, a que sí, Merchi, que esteches. Felicidades. Hola, mamá. Ainda falta, per pa casa. Cuidadito. Despois, non vos vallades, que... Outra vez pensei que era Bel Caballero este, que obsesión. Que estaba dicindo? Ah, que agora non vos vallades despois da Murga do Naveiro, e que veñan todos os que están por aí, que se senten para ver a Murga do Naveiro, que están espectaculares, e non vos podedes ir, porque despois vai o xurado arriba, e en 5 minutiños 10 xa teñen a
deliberación, e claro, ímos cos resultados, que mañá é a final. Pasan 5 murgas este ano, Tamén vamos a salir tarde, pero bueno, é a final. Aquí sí, señora, mira que moderna con ese gorro. É francesa. Je suis un bacán. De onde é vostede? Carai, que elegante, Bueno, as de Pontevedra son todas elegantes, pero... Faltaría máis, por suposto. Bueno, vou xunto de Iván. Me das a vida, filliño, senón a ver que facía eu hoxe. Non vou pasar, porque senón estou reventada, que xa teño a espalda de subir e baixar escaleiras, madre mía. Iván, entón mañá vas cantar algo comigo. Iván non me acorda. Ve, Pablo, teño que preparar algo. Xa me acorda cal é a canción que cantamos, era My heart belongs to daddy. Era así, vos acordade? Que eu facía así e vos me collíades así, no aire. Non sei. Non te acordas da canción. Era eso, filliño, era esa. Bueno, agora vou por este lado. A ver que tal. Que? Como? Non me sei. Como aprendo? Está ben o que canto. Canto ben, señor? Sí. Carai. Sí, gustoulle bastante, non? As cancións. E se non fora por as cancións estaría... Ai, que tal, chicos del equipo Ja? Vindes a ver se pasades, a ver se hai sorte. Se houbera sorte para todas e pasaran todas... Bueno, non, todas non, porque 11 murgas na final... A ver, que a min gustaríame que pasaran todas, porque todas están moi ben. Pero a ver, a sorte... Ai, señora, que guapa. Vostede tamén é de Pontevedra? Non, de onde? De Londres. Madre mía, tenemos nivel, Ah, que sí. De Londres, de cerca do Big Ben. Que bonito é Londres. A mí gustoume máis Londres que París. Ah, que sí? É precioso. Que frío, nen que frío, xa estou. Buena señora, máis bonito París. A min gustame máis Londres. A vostede gusta... Claro, porque é unha romántica pedernida. E París é a cidade de l'amour. Porque a London nunca foi, madre mía, non estaba patio. Bueno, vou ir ao bar tamén eu a tomar un refrigerio. Ah! Falando de refrigerios, outro ano máis non me teñen ningún pincho. É para beber a... Sí, señor, como digo eu. Ahora espera, que estou falando dos pinchos. Ah, sí, flipa, señor. Bueno, vos, home, non va a haber... Mira outra. Home, non vai haber pinchos para 800 personas, pero polo menos para a presentadora é unha botella de agua. Xa non digo unha estrella Galicia, pero unha botella... Que, Lores, que? Pero non é cousa de Lores, os pinchos non son cousa de Lores. Mira, xa están. Lores, a Lores voulle dedicar 2 cancións de amor que ides flipar. Mañá, pero iso mañá, tendes que vir todos e todas, xa que sí? Que? Chama Paco por min. Pois que espere, a que sí? Gracias, señora. Paco, xa están preparados os meus amigos. Amor Cadonaveiro, que me deixaron aquela vez a bicicleta e montei a Lores. Ti te acordas, Paco? Llévame a bicicleta, Lores, llévame tu bicicleta. Mira, vou subir por aí, porque senón por aí acabo escarallada. Oh? Con todos vos, a murga do Naveiro, el ataque de los drones. Formación! Anda, pois eu teño un máster. Non, formación de combate, me cago na cona no colo. De combate. Xa! Formación, hostia!
tamén me deron un máster. Las velutinas somos de una tierra muy lejana que llega de Hong Kong a la isla más pequeñita de Singapur. Es un vasto país donde nunca se pone el sol como antaño fue aquí, pero sí lo de Cataluña, lo de Vox. Y un día pasó, ay lo que pasó, revoloteando estaba yo entre las torres del centro a lo lejos vi al que había de enseñarme lo que es eso de la calidad de vida, 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 vida. Anda, carallo. Este ¿Qué que es? Aquí Cajona aquí cona nos que semifinales. pariu. Ay, ay, ay. Cajona Dios. Y así fue que una vez una avispa velutina chejo de polizón na maleta do alcalde Miguel. Vino mar, vino sol, o marisco e a empanada, o licor, o pulpo non, que con iso xa acabaste dos. Trin, trin, rin. Aquí, emergencia de Galicia, dígame. Esto es... Mira, que me salió aquí no fallado un niño de jalopinas africanizadas. A ver si me podían vir sacar de aquí, oh. Perdón, un niño de qué? ¿Cómo é que chamou? Nos amacheles avispas brillantinas, vespertinas comunistas, que forma de nos tratar. Vos que fostes de Miguel, que nos amacheles avispas colombianas, portulinas siberianas, que forma de nos tratar. Vamos a exterminar. ¿Estáis listas, velutinas? Bueno, muy listos nunca fomos, la verdad. Esta noite hai che competición. No más murgas, traigan sus canciones. La bebida damos de corazón. Méndez Núñez, Sánchez campeón. Chejeira, China, Sonche, Velutina, agora vivo teu lado. Chejeira, China, Sonche, Velutina, reconchale no teu fallado. Esta noite viñemos a zumbar. De momento queredes que aguantar. Algo che vai pillar. Tengo irado, seguro que lo equivocar. Chejeira, China, Sonche, Velutina, y agora vivo teu lado. Chejeira, China, Sonche, Velutina, reconchale no teu fallado. A tua nai, que vernos outra vez. Eche lista, vaya brillante. Miña nai, que xa está na vellez. Está claro, gustalle máis o valoreré. Chejeira, China, Sonche, Velutina, e agora vivo teu lado. Chejeira, China, Sonche, Velutina, reconchale no teu fallado. Tua nai,
Vamos, Pantera! Tua nai, polo que vou entendendo, é a mesma nai que a de todas, non? Porque todas do mesmo juego. A nosa é máis grande. Ah, pois, dígoche unha cousa, tua nai xa ten 19 días para o que lle de quedar. Que espere un pouco aí. Vamos tomar un algo aquí ahora mismo, tomalo con calma. Vamos a ver si ha dormido en esa pared. Vamos a ver si ha dormido en esa pared. La gente de Pontevedra mira que hace cosas raras. En ramas juegan botellas y a eso le llaman trampa. ¿Cómo? Para nosotras es como venirse de marcha. Y ahora entro y ahora salí, y ahora entro y ahora salí, y ahora entro de lo que pone su sitio aquí. Mejor me espero aquí bebiendo otro ratito. Se ve que le echan lo que le sobra de los mojitos. Bueno, chicas, ¿qué os parece si cambiamos? Ay, mira qué palmas tan agradecidas, por favor. Susur. Na viro máis gorda na vida. Eu tomaba de outra. E eso que es tarde, eh? Bueno, pois tua nai que espere outro pouco. Veña, cambiamos de jarito, de trampita, ¿o qué? Veña. Y en la del vino encontramos al mosquito. Con el zumo íbamos ya cargaditos. De la del casino pasamos zumbando. Somos obreras y no nos van las puestas del amor. Si miras hacia el cielo y notas en la oreja un aleteo y que algo te despeina, es la reina, es la reina. Vamos a ver si ha dormido en esa pared. Vamos a ver si ha dormido en esa pared. Ai, Jesús, Dios mío. Que xa se acabou a festa aquí, eh? A veciña de abaixo chamou os bombeiros. Pedirlle un calendario. Calendario. Xa se ve que hai moito fume, que están quemando leña verde. Veña, protección civil, que veña. Vivo aquí, o teu caro, pero a ti non che justo. Que cara, que fixen eu. Unha trampa aquí, e outra lá. Aquí xa non hai quen viva. Estou chea, tacona xa. Paso o día inteiro traballando, e ti venga a molestar. Logo que xa se vou picando. Pero un día vi chegar ai mi má. Como están os bombeiros? Menudos pectorales. Que non son normais. Por Deus que veñan outra vez e que me alegren a vista. Miña nai que calentón. Cheira, por favor, fuego. Canta luz. Vamos comer un algo, pero ahora está aberto na máis que a Praza de Bastos. Cuidado
Cuidado, que fun ali o sábado pasado. Espera que che conto. Tiña bar tamén, non? Hostia, ali montado. Cuidado que fixeron. Cuidado, non sei se postes algún de vos, pero... Vamos a contarle, va. Qué bonita é a praza de Pontevedra de Cajondiola. Sábado pasado funcional a praza de Pontevedra, marisquiño, carne, pan. Para papar busco prezo e calidad, que coñezo unhas peixeiras que viñeron a nosar aquí a cantar, revoloteando así. Logo deume por subir, ali non había nada, nin vieira, nin román. Pepe Solla, onde estás? Pensei estaría apretada. Colgaron 3 barquiños na pared, ai a ver se van caer. No parquín para bebés, no parquín para bebés. A gastrocolmena vou facer, que para que veñas a comer, casi fue niño que un marqués. Chámalo ese a nave. 1, 2, 3 y... Máster, ¡Vamos! máster, ¡Cómo ahí, vamos! máster, máster, máster. Ya se sabe, Michel. ¿Quieres ser un máster? Debes de ser casado. Sí, 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 sí. Así gancho regalado. Na Rei Juan Carlos diploma seguro. De los ministros también 2 por 1. Sí, 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 sí. Ganos danos por un máster. ¡Vamos, todos juntos! Máster. ¡Vamos, ahí, Máster, máster, máster. Si quieres ter outro máster, xa sabes que tes que facer. Sí, 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 sí. Afíliate ao PSOE e ao PP. A xente pensades que as pelutinas somos ruins e non temos sentido da vida. Pensades que os humanos sodes moito mellor. ¡Vamos! Máster, ¡Esas palmas, todo el mundo! máster, máster, máster. Everybody! Máster, Apa! máster, 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 máster. Que aí hai xente que aguanta hasta esas horas, Cuidado. Sobre todo que les dá la arriba, como están A vendo que le los. dá la... Máster o que nos van a dar a nós en eleccións. En eleccións? En eleccións autonómicas, municipais, aparentes, todas, son ben todas xuntas. Estatales. As estatales. Pero entonces... Eleccións á comunidade de vecinos, ben todas son. Eleccións estatales. Eleccións municipales. Eleccións municipales. Bueno, xa sabes como é. É de sempre. Oye, Jaco, canto che custou facer ese disfraz? Pois, bueno... Comprou, que caralho vai dar? Comprou uno nos chinos e así sabeu. He comprado, vese ben. Qué cabrón, esto no estaba en el guión, cabrón. Vamos allá. Va a haber elecciones, era de esperar. No entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque joda un poco tengo que aceptar que ganen Ciudadanos, el PP y Vox. Pedro Sánchez no era un presidente de verdad. A los catalanes nunca enamoró. Podemos con la baja de paternidad y al que venga después buena suerte. No es por tú, no es por tú, no es por tú, es por yo. El voto solo es pa' yo, es mejor renunciar y dejarlo así.
y échame la culpa. No es por tú, no es por tú, no es por tú, es por yo. El voto solo es para yo, es mejor no votar y dejarlo así. Échales la culpa. Nos joden 3 domingos con la votación y justo en primavera que ya hace calor. Nuestro super domingo era mucho mejor. Churrasco en el lago Castiñeiras. No es por tú, no es por tú, no es por tú, es por yo. El voto solo es para yo, es mejor renunciar y dejarlo así. Y échales la murga. Ahora que falamos de mítins e de eleccións, xa sabedes, cando vayades a un mítin por aí leva de rodar de reposto. Non vai a ser que haya algún... Non vai a ser que vos veñan a meter unha picada, non? Unha picadiña. A ver se os van... En un país multicolor. Si nos temos algún de Salcedo por aquí que anduvo por aí a pinchar as rodas dos mítins de Vox. Esa é para contar a historia inteira. Ainda non o pillaron. Esta Saavedra todas. Vox, Vox, Vox. Ganó en Andalucía. Vox, Vox, Vox. Ya veñe por la ría. Vox, Vox, Vox. Estoy buscando tema. Vox, Vox, Vox. Tengo puesta la antena. Las velutinas que somos muy listas tenemos mundo andado. Y si un día hay que emigrar, te lo canto en inglés, te lo canto en francés. Vox, Vox, Vox. Windu Andalucía. Vox, Vox, Vox. Tengo mi trulería. Vox, Vox, Vox. I'm looking for the tema. Vox, Vox, Vox. I have put on the tema. Para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa baby baby para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa baby baby. Vox, Vox, Vox. Y el tema Andalucía. Vox, Vox, Vox. Ulebu por la ría. Vox, Vox, Vox. Oye que vuestra tema. Vox, Vox, Vox. Macron puso la antena. Para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa baby baby para pa 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 para pa 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 para pa 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 para pa baby baby. Para un pouco, que isto cansa a Dios, a su madre, Reina madre, usted como leva? Vai indo. Ela vai indo. Hostia, parecemos velutinas, pero de verdad, chaval. Agora un pouco de serietude, non? Un algo, un descanso, un respirar. Espera que quedamos sin alento, amor. Esta vai para eses que están sentados adiante, vale? Esta vai para vos. Atendede ben a letra, Las velutinas que vienen son la murga Don Aveiro. Hay que poco nos divierten, pero todos quieren verlos. No nos gustan sus disfraces, ni tampoco sus canciones. El jurado no les vota, es que hay que echarle cojones. Malamente, Eso es, así sí. malamente, Muy mal, lo hacen muy mal. Mira, malamente, estás de coña. malamente, De sextos. mala gente, Muy mal, lo hacen fatal. malamente. Aunque sea carnavales, aquí hay un nivel. Voy a salir para la calle, la salita, la antena brillando, mi piel si el jurado está ahí sentado, esperando que acabe, aguantarse. No vamos a tardar ni un minuto en volver a cantarles. Malamente, Eso es, así sí. malamente, Muy mal, lo hacen muy mal. Mira, malamente, estás de coña. malamente, De sextos. mala gente, Muy mal, lo hacen fatal. Te lo comes. malamente. Susurú, susurú. ¿Cómo le vamos, ¿Cómo le vamos?
Ahora xa tomamos máis alento. Como levamos, Pontevedriña? Sí. Ahora tedes que darle vida aí. Susurro, 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 susurro. Yo te dije susurro, 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 susurro. Respondiste susurro, 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 susurro. Te callé con susurro, 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 susurro. Susurro, susurro, me cajo na cona. Susurro, susurro, botalle máis cona. Susurro, susurro, non está pejando. Susurro, susurro. Pero, ¿y el nido pa' cuándo? ¿Y el nido pa' cuándo? ¡Arriba, Pontevedra! ¿Y el nido pa' cuándo? ¡Vamos todos! ¿Y el nido pa' cuándo? ¡No se soy! ¿Y el nido pa' cuándo? ¿Cómo de? ¿Cómo de? ¿Y el nido pa' cuándo? Estamos aí que nos costa, Houve aí quen estaba ás 5 da tarde facendo cola para entrar, cuidado, Vaya xornada. Hostia, pero mira unha cousa. Non dijas palabrotas que ainda é horario... Ah, non, xa Pero non. aquel que está ali, hostia, non é o alcalde. O dos kimonos, non. Eses. Que va, ese solo ven ao final. Ah, coño. Esquece. É verdad. Bueno, pues vamos a cantarlle unha igual, que carallo. Unha ao alcalde. Veña, va. Que temos un repertorio que eliminar. Vamos, que eu teño que pasar a aspiradora. Eu quero a Miguel. Eu quero a Miguel. A ti non me veñas con sucedáneos, non quero a Anabel. Eu quero a Miguel. Oh, sí, penso que son do Pérez. Aí ven Rafael con seu panfletiño debaixo do brazo que nos quererá vender. Non sei, Rafael. Ai, non, eu sigo querendo a Miguel. Migueliño, por favor, tráeme algo cando volvas a Japón. As chancas do Decathlon, un kimono ou dos. Eu quero a Miguelo. Eu quero a Miguelo. Groña que groña Lambo. Ai, que se nos vai para Grecia. Vai pa Grecia, me cago no que hai. Que lle deron outro premio, sei. ¡Viva o pan de pita! Hostia, que viaxe, se pejo o alcalde, cajo en Diola, A Grecia, Teño un bigote de Freddie Mercury grego aquí entre os dedos. Está, fuera. El sábado pasado y resultó que era carnaval. La gente alborotada se preguntaba ¿ande andará? Yo no entendía nada, solo que iban pa' aquí, pa' allá. Fui le piqué a uno en el brazo pa' preguntar
está en la ciudad. Y dice la gente que no está. ¿Quién? ¡Yo! Rabachol escarallado, quedó allí tirado, abandonado. Las luces de Gran Vía, de Abel y compañía lo han quemado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rabacholiño ha vuelto para aquí otra vez. Con el peaje no gastas un pastón. Es la capital, Vigo sucursal. Ai, que cajo na cola que pariu Falcón a Villeiro do carai. Pídeme cita aí no Gran Montecelo do equipo Jaeses do carallo, por favor. Ai, Mari, se vas ao médico, cortas as uñas. Me han dado cita en el Sergas, no sé por qué os andáis a quejar. 2030 es un buen año y a mí 10 días me han de quedar. Camillas en los pasillos y el personal que no puede más. Gobierno, una pregunta, ¿tú de qué vas? Feijóo apampanado, el parvo de carallo acojonado. Las luces de Gran Vía, de Abel y compañía lo han tapado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Miento y nada es lo que ves. Y digo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bla, 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 bla. Bla, 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 car. Bueno, mellor non saquemos o tema que se nos pon en foljas do apuntador, eso que leva 4 anos jubilado, que me acordeu, verdad, Paco? Como é? Paco está aí sentado no xurado, míralo. Está aí sempre. Casi mejor pido un Cabify. Me cuesta aún más barato, me espera un rato y sin caminar. Casi que me voy zumbando, ahí os quedáis. Hola, la licencia que me dais. ¿Cuánto me va a El costar? peaje yo me lo puedo saltar, ¿no? No, los raudas aprovechados, también algo lucrados, nos han estafado. Las luces de Gran Vía, de Abel y compañía lo han ocultado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto no lo arregla ni Vox ni Ingen, y digo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taxi, Cabi, Uber. Cojo el autobús. Cojo el autobús. E ahora que paramos do autobús, que hora é? Que hora é? Jora é día xa, con eso que alumbra aí. Xa é día. Como non collamos o bus para a luna. Hostia, pero a boa idea esa, Imos para a luna todos. Bueno, é con mamá que facemos. Hostia. Mamá, ti que? Eu xa estou no Monbus. Esta xa colleu o autobús e hasta mañán xa, chao. A pescado. reina delante para que non se espante. Vamos. Estirar el aguijón para poder decir, te vamos a picar para hacerte reír. Recuerda que tenemos unido aquí arriba y hay que darle gracias siempre a las velutinas, velutinas, a las velutinas, velutinas. Oye, abre tus alas, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas de ser velutina. Abre tus alas, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas de ser velutina. Na, 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 na. Hey, hey. Na, 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 na. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre reina. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre reina. Oye, abre tus alas, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas de ser velutina. Abre tus alas,
mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas de ser velutina. Ai, carallo, que nos quedou mamá atrás, espera aí. Acaba de parir unha. ¡No, parindo! Vamos a ver si ha unido en esa pared. Está sempre Pontevedra. Vémonos mañá, Gracias, si queremos. Pontevedra. E a todos vos, xa está subindo o xurado para deliberar, e a todos vos, nada, 5 minutiños, 10, e sabremos quen pasa a final. Graciñas.
pasar. Sí. Hola. Buenas noches. Ni hao. Sí. Wan sa hao. Buenas noches. Ni hao. Estamos aquí esperando el veredicto del jurado. Vamos a ver qué pasa.
Imos coa puntuación. Cando este preparado o xurado. Estáis preparados e preparadas? Sí. Empezamos co Murga de Soremai. 7, 5, 5, 6, 7, 6, 5, 7. Total, 48 puntos. Os de Noalla. 7, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 5. Total, 47 puntos. Imos agora cos de Valdo Lérez, o clan de Vañinclán. 10, 10, 10, 9, 10, 10. Un momentiño, Pilar. Son os de Valdo Lérez, Pilar. 9 e 10. Total, 78 puntos. Equipo Ja. 9, 8, 8, 8, 8, 7. Un momentiño. 8, 9. Total, 65 puntos. Imos agora con Leña Verde. Agardamos por Pilar. Así está. 7, 7, 7, 7, 9, 8, 7, 8. Total, 60 puntos. Agora imos coa puntuación para os arrombados. 8, 7, 8, 7, 8, 9, 8 e 8. Total, 63 puntos. Imos agora con PTV Marinchina. 8, 9, 8, 8, 8, 8, 7 e 8. Total, 64 puntos. Agora imos para Sin Barreras. 6, 7, 9, 8, 8, 8. Guardamos. 6 e 8. Total, 60 puntos. Agora imos coa puntuación para Jana de Leria. 9, 8, 9, 8, 9, 9, 8 e 8. Total, 68 puntos. Imos coa puntuación para a tropa da Moncha Caralla. 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7 e 9. Total, 60 puntos. Agora imos coa puntuación para Murga do Naveiro, el ataque de los drones. 7, 8, 7, 7, 7, 7, 8 e 9. Total, 60 puntos. Polo tanto, pasan a final de mañá os do Valdo Lérez, Equipo Ja, os arrombados, PTV Marinchina e Jana de Leria. Pido agora un representante de cada murga que suba para o sorteo de mañán, para ver en que posición. A todos vos agardo, pois mañá na final. Graciñas, ata mañá.